Buenos días a todos. Quizás les puedo dar un poco de mi formación académica. Antes de entrar a la residencia en física médica, estuve como investigador postdoctoral por 5 años en el mismo departamento. Después estuve un par de años como investigador en el mismo departamento y finalmente entré a hacer residencia en física médica. Mi línea de investigación antes de comenzar mi formación clínica fue en Monte Carlo y precisamente cálculos de dosis, etcétera. Entonces espero que les pueda brindar lo más que pueda información. Si tienen alguna duda también no duden en levantar la mano, como dijo Andrés. Bueno, esta plática se divide en dos temas en general. Vamos a hablar un poco de teoría y después vamos a ver el impacto que tienen estos tipos de algoritmos que vamos a revisar de manera clínica, en donde tienen desventajas también. Antes de comenzar en materia, como esto se trata de calcular dosis y en los escenarios que nosotros lidiamos en la clínica todos los días, no son muy comunes, o al menos son un poco complejos en términos de geometría, de física, de procesos físicos que involucran. Entonces necesitamos algunos conceptos que tenemos que revisar inicialmente. Por ejemplo, 3 conceptos básicos. Son terma, el kerma y la kerma de colisión. Estos 3 conceptos son importantes porque algunos algoritmos se basan completamente en estas definiciones y hacen asunciones en condiciones ideales en donde ellos pueden utilizar estas definiciones y pueden entonces relacionar la dosis en algún medio. Por ejemplo, la terma son siglas en inglés, pero significan energía total liberada por la radiación ionizante por unidad de masa. Simplemente significa la cantidad de energía de todo unas, por ejemplo, de fotones va a transferir al medio. No necesariamente se debe de quedar ahí la radiación o la energía. Entonces, nos auxiliamos de otros 2 términos. Por ejemplo, kerma, que va a ser entonces de toda esta energía que es transferida, solo aquella energía cinética que es transferida a partículas secundarias. Muy específico, nos vamos a enfocar aquí en radiación de megavoltaje, fotones, o inclusive cobalto, o sea, megaelectronvolts, megaelectronvolt. Entonces sería la energía transferida a electrones secundarios. Ahora, de esta kerma podemos desprender 2 componentes, una que va a ser la energía transferida localmente y la otra que van a ser transferida o se va a perder por procesos radiativos. Entonces, de la kerma nosotros nos vamos a enfocar principalmente a la energía transferida localmente o kerma de colisión. Esto es importante porque cuando la radiación incide en la materia, nosotros vamos a calcular la dosis que es absorbida, no la energía que es transferida. Falla. ¿Sí? ¿Uber? ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, continuamos. Y luego aquí un karma, pero pues esto nosotros lidiamos todos los días. Entonces, en resumidas cuentas, podemos, en este diagrama podemos ver cómo podemos separar el término kerma con kerma de colisión y el karma. En esta definición de terma es muy general porque también no solamente aplica para radiación neutral, por ejemplo, fotones o neutrones, sino también, por ejemplo, para iones pesados, en donde hay otras energías que se transfieren, por ejemplo, por procesos hadrónicos. Entonces, de ahí que esta terma engloba algo más general. Pero entonces nosotros nos vamos del lado izquierdo, solamente enfocándonos en esta plática para aplicaciones clínicas en fotones de megavoltaje, y de ahí que solamente nos vamos a la kerma y a la kerma de colisión. Y por eso las pérdidas radiativas que nosotros observamos van a ser completamente por Bremsstrahlung. Ya que tenemos esto en mente, pues ahora necesitamos algunas unidades físicas para relacionarlo con algún cálculo. Por ejemplo, en el sentido más general, que es el término terma, nosotros nos enfocamos a la atenuación. Si yo tengo un haz que atraviesa algún material de algún grosor en específico y simplemente voy a contabilizar los fotones que pasan.
y de ahí que voy a tener entonces una atenuación. Esta atenuación va a estar caracterizada por un coeficiente de atenuación. En este caso va a ser mu, muy general, y de manera más específica, o por ejemplo, si nosotros queremos tomar en cuenta la densidad en el medio en el que se está transportando, entonces pues vamos a hacerlo dividido por la densidad del medio y vamos a obtener un coeficiente másico. De terma nos pasamos a la kerma. En este caso va a ser la energía que es transferida. De aquí el sufijo TR para otro término, otro coeficiente de atenuación. Y también, por ejemplo, para kerma, en este caso va a ser la energía que es absorbida. Entonces, tenemos tres conceptos: atenuación, transferencia y absorción. El último, este de absorción, es el que nos resulta más útil para relacionarlo o para utilizarlo para calcular dosis. Porque recuerden, nosotros vamos a calcular la dosis que es absorbida. Ahora, ya que tenemos en mente estos tres conceptos, vamos a imaginar un espacio idealizado. Nosotros vamos a utilizar también otro concepto que se llama el equilibrio de la partícula cargada para simplificar el cálculo de dosis. Esto lo utilizamos principalmente, voy a enseñar en una diapositiva más adelante, para relacionar, para hacer relaciones muy útiles entre las tres cantidades que mencioné anteriormente. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos equilibrio de la partícula cargada. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno. Nosotros vamos a tener equilibrio de la partícula cargada cuando en una región en el espacio, imagínense que tenemos un espacio infinito, tenemos una región muy pequeña, y entonces esta región es irradiada por un haz de partículas neutras. Vamos a enfocarnos simplemente en la radiación por fotones. Entonces la cantidad de electrones puestos en movimiento que atraviesan esa región, es decir, la cantidad de carga que entra va a ser igual a la cantidad que sale. Entonces, en esas condiciones nosotros tenemos algo que llamamos equilibrio de la partícula cargada. Este equilibrio de la partícula cargada es muy útil para relacionar la dosis con la kerma de colisión. Y pues en el sentido más coloquial, pues el karma es el kerma de colisión. Lo que hacemos pues va a ser lo que recibimos. Entonces, bajo esta condición, bueno, un poquito antes de entrar en esa condición, nosotros vamos entonces a tomar un escenario en el que incide radiación en un medio, ¿no? Entonces vamos a tener primero la energía de los fotones es transferida, después esta transferencia de energía se transmite a partículas secundarias en una región. Entonces tenemos kerma, pero también va a haber pérdidas radiativas, y solamente de esta transferencia vamos a enfocarnos a la que es transferida localmente. Entonces tenemos kerma de colisión. Esto es un poquito redundante, sin embargo, bueno, en los conceptos que estoy mencionando, pero es importante tenerlos en mente. Ahora, cuando tenemos esta condición de equilibrio de la partícula cargada, entonces tenemos esta relación. Nuestra dosis va a ser igual a la kerma de colisión. Recuerden, es una condición ideal. Sin embargo, cuando no ocurre, hay otro término que vamos a mencionar más adelante, entonces vamos a tener una relación, pero de proporcionalidad. En ese caso, tenemos que dividir estos conceptos más claramente para evitar alguna confusión. Por ejemplo, una vez que tenemos fotones, cuando estos transfieren la energía, la fluencia de energía de los electrones secundarios se va a atenuar a lo largo del haz. Entonces, después de, por ejemplo, si ustedes son familiares con los conceptos de la curva de porcentaje de dosis, a lo largo del haz, cuando comienza la atenuación, en ese momento la energía de esos electrones va cambiando, entonces no puede haber un equilibrio de la partícula cargada. Sin embargo, si tenemos algo, en otro concepto que entra, que es un equilibrio transitorio. En este caso de equilibrio transitorio es cuando la kerma no es igual a a la dosis, sin embargo es proporcional.
Y aquí hay algunos números para que tengan una perspectiva. Por ejemplo, esto va a depender entonces de la energía. Si ustedes notan del lado izquierdo, tenemos energía de fotones incidentes. En la primera dos líneas son energías muy bajas. Significa que la energía cinética transferida va a ser baja, lo que significa que los electrones secundarios puestos en movimiento no van a viajar muy lejos. Por lo tanto, la relación entre la dosis y la kerma es muy próxima. Por ejemplo, para 0.1 MB, esto no es más que 0.01%, y sin embargo, por ejemplo, 0.05 para un megaelectronvolt. Pero en los fotones que utilizamos para la clínica, son del orden de megaelectronvolt, 10, 6 MB. Vemos que las diferencias pueden ser de, por ejemplo, aquí 4%, aquí hasta 8%, aunque no utilizamos 30 MB. Pero en un NAS típico, pues pueden ser hasta de 3.6 o 4%. Ahora, cuando ya entramos, bueno, ya entrando en materia, cuando nosotros queremos ahora entonces calcular la dosis ya por unas, dejamos la parte unidimensional, nos vamos a centrar en dos componentes. Nosotros, ¿sí? Oscar, ¿alguna pregunta? Bueno, gracias. Vamos a dividir nuestro problema en dos componentes. Una que va a ser una componente a profundidad o a lo largo de la dirección de las que vamos a calcular, y la otra de manera lateral. Ahora, ¿existe equilibrio en estas dos regiones? Pues claro que no. Como lo podemos ver en esta imagen de acá. Cuando nosotros hacemos incidir lo que sucede inicialmente es que la energía transferida por el haz, aquí vamos a asumir que tenemos una interfaz aire y agua, va a resultar en que los electrones que son puestos en movimiento van a desplazarse hacia adentro en una manera, digamos que en una dirección preferencial en la dirección del haz. Por lo tanto, como en esta región las densidades son muy diferentes, no va a haber algún electrón secundario o una suficiente fluencia de electrones secundarios de esta región que pueda compensar la salida o la transferencia de los electrones secundarios que son puestos en marcha en esta región. Por lo tanto, no tenemos equilibrio de la partícula cargada. Tampoco tenemos algún equilibrio, digamos, temporal o momentáneo, como el que nos indica la TSPE. Sin embargo, en una región más interna, en donde ya esta energía es reemplazada por algunos fotones que están puestos en movimiento en una región más próxima a la interfaz, ahí es donde vamos a tener también equilibrio trascendente de la partícula cargada. Ahora, esto también ocurre en la región lateral. En la región lateral también no existe algún haz que nos permita compensar los electrones que son puestos en movimiento en esta región. Por lo tanto, vamos a tener algo que se denomina penumbra. Ahora, estos conceptos pueden revisarse de manera más detallada en este libro, pero aquí básicamente nos menciona en este diagrama las relaciones que hay entre la kerma, por ejemplo, y la dosis. Entonces vamos a identificar tres regiones. Una región que es de acumulación o build-up, donde hay una región máxima. Ocurre porque la mayoría de los electrones son puestos en movimiento en esta región, pues van a desplazarse hasta una distancia máxima, y de ahí va a haber ya un equilibrio trascendente. Si se dan cuenta aquí, la dosis siempre va a ser más grande que la kerma. Ahora, a ver aquí, bueno, esto es lo que mencionaba hace un momento sobre el concepto de penumbra. Entonces, en pocas palabras, vamos a separar la componente de la penumbra en dos conceptos, o al menos va a depender de dos partes. La primera va a ser la manera geométrica, porque nosotros podemos definir el campo a través utilizando algún colimador, etcétera. Y la otra va a ser la parte dosimétrica. La parte geométrica, pues es algo que nosotros podemos ver, por ejemplo, con alguna luz, algún colimador, pero esto no significa que no va a haber transferencia de energía o dispersión de energía en los bordes del colimador, y entonces vamos a tener una cantidad dosimétrica. También porque va a haber electrones puestos en movimiento en las orillas que van a viajar alguna cantidad o alguna distancia determinada, y esto va a ensanchar
de alguna manera el haz que nosotros estamos definiendo de manera geométrica. Entonces, vamos a separar esta en dos componentes, una es geométrica y ya que nosotros tenemos esto en mente, ahora nos gustaría utilizar algún tipo de algoritmo matemático para calcular dosis. De ahí que se desarrollaron, o al momento más bien se clasificaron de manera muy general tres tipos de algoritmos. Tenemos algoritmos tipo A, tipo B, tipo C. Los tipo A, hasta donde yo tengo conocimiento, ya no se utilizan mucho porque son aproximaciones muy básicas que a veces ni siquiera toman en cuenta la densidad del medio en donde están calculando la dosis. En la mayoría de las aplicaciones clínicas utilizamos tipo B, en donde se utiliza de manera muy aproximada y a través de precálculos, utilizando algoritmos tipo C, por cierto, distribuciones de dosis y los tipo C. De estos tres, el más preciso es el tipo C, porque incluyen de manera explícita procesos físicos, o todos los procesos físicos en el mejor de los casos, y además considera la geometría que nosotros le proveemos al modelo. Ahora, ¿cómo es el algoritmo de tipo A? ¿Tenemos alguna pregunta? Porque no. Creo que tenía yo por acá algún... ¿Una de las encuestas, José? Sí, yo creo que sí, podemos ir con las de... ¿Qué sería la primera? Ahora vamos a Ok. regresarnos un poquito aquí, Ujú. ya que terminamos con esto de la partícula cargada. Podemos lanzar el término terma. Vamos a ver si quedó claro esto. ¿Cierto o falso? El término terma se refiere a la energía cinética transferida a los electrones secundarios. Mientras va terminando la encuesta, también hay un comentario en el chat. Pues, José, no sé si tal vez podrías comentar un poco sobre esto. Claudio Mancilla menciona de que tiene entendido de que los algoritmos tipo A son ocupados en cálculos simples de verificaciones de unidades monitoras, como los presentados en el TG 71 para tratamientos tridimensionales, en su mayoría. Saludos desde Eh, Chile. claro, sí, esos son, pero generalmente lo hacemos en cálculos puntuales, ¿no? Nos fijamos en un punto en el espacio y hacemos un cálculo manual. Sin embargo, para el conceptos de tridimensional, por ejemplo, ya si queremos ya vamos a lidiar aquí con un cálculo tridimensional de dosis, entonces nos vamos a los de tipo B, pero tiene razón. De hecho, hay algunos, por ejemplo, el algoritmo se llama DOSCAL para verificación o para hacer QA, por ejemplo, para electrones, cuando se necesita una segunda opinión, se utilizan ese tipo de algoritmos. Pero es como para dar una estimación de dosis más que un cálculo. Eh, bueno, terminó aquí la encuesta. Y de hecho es falso porque hablamos del término terma. Recuerden, esa energía cinética transferida, la C, de ahí viene, pueden hacer como para que no se les olvide la C de cinética y colisión, es la kerma de colisión la que está relacionada con la energía cinética transferida a los electrones secundarios, no la terma. La terma es de energía transferida total. Son los resultados para aquellos que no, bueno, que se confundieron con el término, entonces este es falso. Vamos a ver, tengo otra por aquí. A ver, por ejemplo, esta. Para el cálculo de dosis absorbida en un volumen muy pequeño, imaginen que es muy pequeño, estamos en un medio infinito, se considera también la pérdida radiativa por Bremsstrahlung. ¿Esto es cierto o falso? Recuerden, es la pérdida radiativa. Nosotros estamos hablando de dosis, que es dosis absorbida localmente. A ver, esto va bien. Ahora vamos a mostrar esto. José, me De hecho, parece de que, disculpe, sí, también me parece que si podrías repetir la pregunta una vez más, en caso de que tal vez alguien no la haya visto, porque me parece que en la encuesta está incompleta. a ver, dice, no sé si puedo aumentar. ¿Están viendo la respuesta, la pregunta? Sí, pero me parece que solo aparece la primera parte, para el cálculo de dosis absorbida en un volumen diminuto.
Entonces tal vez... A ver, dice, para el cálculo de dosis absorbida en un volumen diminuto, contenido en un volumen infinito, se considera también la pérdida radiativa por Bremsstrahlung. ¿Esto es cierto o falso? A ver, vamos a ver. Sí pueden ver los resultados, ¿verdad? Creo que sí. En este caso, recuerden, nosotros estamos lidiando con energía transferida localmente. La pérdida radiativa por Bremsstrahlung es energía que se va a otro lado, no en ese punto en el que yo estoy interesado en calcular. Entonces, esto es falso. No consideramos las pérdidas radiativas. En simulación, por ejemplo, el transporte de Monte Carlo, se incluyen esos procesos físicos, sin embargo, y pueden depositar dosis en algún otro lado, también pueden depositar, pero recuerden, nosotros estamos enfocados en un solo punto, y en ese punto, la transferencia de la energía a los electrones ocurre localmente, y los que son suficientemente energéticos para realizar algún proceso de Bremsstrahlung en otro lado, pues va a resultar en ese fotón yendo a otro lugar diferente y a depositar la dosis en otro lugar. Entonces, por esa razón esta es falsa. Y vamos a continuar entonces. Ahora, algoritmos de tipo A, como bien lo decía en el comentario que mencionó Andrés, los utilizamos también para el cálculo, por ejemplo, cálculos manuales. En este tipo nosotros utilizamos, o al menos, bueno, seguimos. Este tipo de cálculos se basa por ejemplo, en algunas funciones analíticas, ya sean funciones gaussianas, por ejemplo, y realizan algún tipo de convolución en lo que se le denomina un haz de lápiz o un pencil beam. Entonces, estas soluciones de manera general, nosotros tenemos un medio en el espacio, nosotros tenemos una representación de la afluencia que puede ser caracterizada por una, dos o hasta tres distribuciones gaussianas combinadas, y vamos a calcular como un todo. Yo tengo una matriz tridimensional y calculo ahí toda esa dosis, y simplemente escalo. Y tiene muchas suposiciones. O sea, como ustedes pueden ver, es una solución única. Es muy difícil combinarla para que nos dé, por ejemplo, o nos considere también efectos de densidad, de pérdidas por falta de equilibrio de la partícula cargada. Entonces, en esos algoritmos, las suposiciones son las siguientes. Primero, asumimos que siempre hay estas dos condiciones, y no siempre es el caso. Por ejemplo, cuando tenemos interfaces con densidades muy bajas y densidades muy altas, una detrás de otra, por ejemplo, en pulmón. Después, ignora la heterogeneidad, es decir, simplemente asumo que todo es agua, y como primera aproximación no está mal, pero ya en algo más preciso, de ahí que fueron reemplazados por los de tipo 2, entonces no considera densidad del medio, y al final simplemente aplica una corrección, pero esto ya pasa en un postprocesamiento. Ahora, ¿cómo hace esas correcciones? Bueno, yo calculé mi dosis, asumí que todo es agua, ahora le aplico algún factor de corrección que puede ser simplemente esta razón, por ejemplo, utilizando con los conceptos de TAR, o también puedo utilizar algo un poco más complicado, por ejemplo, esas mismas razones, pero ahora incluyendo algún término exponente. De esta manera puedo corregir ese cálculo que hice en agua, tomando en cuenta la densidad que hay en el medio. Ahora, esto también se utiliza para los de tipo B, porque, vamos a mostrarlo en un momento, los de tipo B también utilizan modelos, o también utilizan aproximaciones. De aquí, los dos más comunes son, por ejemplo, el algoritmo anisotrópico o AAA, que también es de pencil beam, y hay otro que es se traduciría como convolución de cono colapsado, y otros como de multired. Ahora, la diferencia de estos en comparación del anterior es que en estos ya hacemos una aproximación un poco más exacta. Se precalcula utilizando algoritmos de tipo C. En otro lado, algo que se denomina como kernels, es decir, cálculos o distribuciones de dosis calculadas con fotones, haces de fotones monoenergéticos. Esto nos va a dar como una mejor perspectiva de la contribución de dispersión de electrones secundarios que se ponen en movimiento
pero todo se realiza en agua. Entonces, se precalculan estos kernels, se calcula la terma o la energía que sería transferida, en este caso, a través de la afluencia de partículas, y a través de la convolución de ambas se puede recuperar una mejor y mejor aproximada distribución de dosis en agua. Después se utiliza esta distribución y se aplican alguno de los dos ecuaciones que mostré anteriormente sobre la corrección por densidad, y entonces podemos recuperar una distribución de dosis. Ahora, estos se manejan mejor que los algoritmos de tipo A, por la razón que en estos kernels es en donde se incluye la contribución de electrones secundarios. Y ahora nosotros podemos tener el mismo kernel utilizando termas que me describan, por ejemplo, la distribución de fotones primarios, o, por ejemplo, distribuciones de fotones que ocurren después de dispersarse a través del filtro aplanador que tiene algún cabezal de tratamiento, y también, por ejemplo, otra fuente que modele la contaminación de electrones que son puestos en marcha, que vienen debajo del flattening filter o del el filtro aplanador, o que se generan entre el espacio de aire que hay a la salida del acelerador y a la entrada por ejemplo, del paciente o del lugar en donde estamos calculando la dosis. Estimado José, Sí. me parece que había también un comentario con respecto a una duda de un tema anterior. A ver, me parece, Mario Luis, tal vez podrías encender tu micrófono Sí, para hacer ¿me alguna escuchan? aclaración. Hola, no sé si me escuchan ahora. Sí. No, nada más era para ayudar a sumar al concepto que dio el profesor en esta charla, es que tengamos en cuenta que el terma es incluyente, incluye al kerma como tal. El kerma solamente cuantifica lo que es la transferencia de energía cinética a esos electrones, ¿correcto? El terma es mucho más incluyente porque incluye la energía cinética que está transfiriendo esos electrones, y además tengamos en cuenta que los fotones no ceden totalmente, en procesos no ceden totalmente su energía cinética, ellos siguen teniendo otros efectos. Esas pérdidas cuantificadas que va a tener esos fotones también lo cuantifica el termo. Eso es para ayudar al concepto, para que no ocurra tanta confusión, que a veces uno tiende a pensar que el kerma nos confunde, pero el terma es mucho más incluyente al kerma, como precisamente está presentando ahora en la lámina. Otro aspecto, si quisiera que tocaran por favor el concepto de kernel. El kernel como tal, cuando ya se hace la convolución, la parte matemática, que tenemos que tener claro que el kernel es un concepto teórico precisamente para modelar digamos, la absorción de dosis local que tiene el evento allí. Entonces, tal proceso matemático que tenemos ahí, que es la convolución y la superposición. Entonces, por favor, profesor, si pudieran aclarar en cuál es uno de los procesos matemáticos se tiene la cuantificación de corrección por inhomogeneidades en la convolución y tanto en la superposición, ya para este tipo de algoritmos, ¿ves? Bueno, vamos a tratar de ampliar un poco entonces el concepto aquí. Gracias. Sí, Muchas gracias. Sí, cuando nosotros realizamos alguna convolución, vamos a tener una integral que va a incluir dos términos, ¿no? Voy a tener mi función y voy a tener algo que se denomina kernel, que es una función que va a englobar la característica que quiero transferirle a la función que estoy convolucionando. Este kernel, por ejemplo, puede estar dado por una distribución tridimensional gaussiana, si es que estamos hablando de algoritmos de pencil beam. Puede ser también alguna distribución tridimensional de dosis, si es que nosotros estamos utilizando dispersión de Monte Carlo. Y en el sentido más básico, por ejemplo, el terma que va a ser, bueno, aquí la afluencia de fotones que nosotros vamos a calcular, dadas las condiciones de nuestro acelerador, etcétera, en el medio en el que nosotros estamos calculando la dosis, nos va a decir de alguna manera cómo está el haz distribuido, y al aplicarle el kernel, que viene incluyendo la parte física, es decir, la parte de absorción que hubo en la que hubo absorción de dosis, o la que me está representando la energía que estoy realmente cediendo al medio, hace que esta distribución de fluencia inicial
se deforme de tal manera que absorba las características físicas de este kernel mediante el proceso de convolución, que es una herramienta matemática, para que me genere un algoritmo, una distribución más realista de dosis, pero esto solamente ocurre en agua. Y ya de aquí, lo que nosotros podemos tomar, o lo que hacen internamente los algoritmos, es que de nuevo toman alguna de estas dos ecuaciones, puede ser Bato o puede ser esta razón simple, para aplicar, y también digamos que a partir de la información que tenemos del medio, o sea, siempre se hace un CT de la persona, ese CT nos va a dar la densidad en algunas regiones, en las regiones del espacio. Podemos de nuevo hacer otra convolución, donde ahora esta dosis se vuelve el kernel, se vuelve la función que queremos deformar. Utilizamos la densidad o la distribución de densidades como kernel y podemos recuperar entonces a una dosis de manera un poco más realista. Entonces, ese proceso de convolución ocurre dos veces. Primero para recuperar una dosis física y después para recuperar una dosis deformada por la presencia de densidades. Ahora, este kernel puede calcularse de manera analítica. O sea, podemos tener una representación de física, podemos utilizar ecuaciones de Boltzmann para poder generarlo, pero en el sentido más preciso, podemos utilizar métodos de Monte Carlo. Los métodos de Monte Carlo son métodos estocásticos que nos van a permitir incluir los procesos físicos, todos los procesos físicos, si es que nosotros tenemos a la mano modelos que los representen, y las geometrías de nuestro medio nos van a permitir hacer un cálculo mucho más preciso a través del muestreo estocástico de números aleatorios. Entonces, en los últimos años, utilizando BIM o utilizando IGS, que son como el algoritmo o los software de Monte Carlo estándares para radioterapia convencional, se precalcularon este tipo de kernels. Es decir, utilizaban simulaciones Monte Carlo, lanzaron haces monoenergéticos de fotones, calcularon una matriz tridimensional y de esta manera lograron obtener una tabla o alguna base de datos para varias energías que utilizaron entonces para interpolar, o se puede utilizar para interpolar y poder recuperar una dosis más precisa. De esta manera, el kernel no es, o el núcleo de la convolución, no es calculado analíticamente, sino con estos métodos, y entonces podemos obtener algo un poco más precisa. Luis, ¿tienes una pregunta? Dice, ¿no se consideran pérdidas radiativas en las simulaciones de Monte Carlo? Cuando nosotros cuantificamos la dosis, es en el punto local en donde pues, la pérdida radiativa se va a otro lado, pero en Monte Carlo se incluye, porque esta pérdida radiativa puede depositar dosis en otro lugar, entonces incluye todo. En el Monte Carlo puedes como proceso físico, no al cálculo de dosis, pero como proceso físico. Entonces ahí incluimos todos los procesos de interacción por Compton, fotoeléctrica, creación e inclinación de pares, etcétera. Inclusive modelos hadrónicos, si es que tenemos producción de neutrones, etcétera. Entonces, el Monte Carlo puede incluir todos esos procesos y después en el cálculo de dosis solamente recuperamos la energía que se deposita localmente, por ejemplo, en algún píxel tridimensional que se denomina voxel. Ahora, de esta manera se ve, por ejemplo, aquí tengo una representación, una imagen, tengo aquí el perfil, aquí podemos ver el número de unidades Hounsfield que se utilizan precisamente para convertir o para recuperar densidad. Y como les decía anteriormente, se supone que todo es agua y simplemente lo que hacen es, o lo que hacen esos algoritmos es aplicar estos perfiles o convolucionan la dosis en agua que se había obtenido para recuperar una dosis más precisa. Ahora, no solamente es un escalamiento hacia arriba y hacia abajo, como menciona acá, sino también es una extensión o distensión dependiendo de la densidad, ya que se utiliza algo que se llama como, sería grosor físico, podremos traducirlo, o longitud de ruta radiológica, como se tradujo de esta manera. En ese caso, por ejemplo, nosotros tomamos, por ejemplo, si estamos calculando con electrones,
vamos a utilizar el rango de los electrones, pero multiplicado, por ejemplo, por el grosor y de la densidad, la densidad y el grosor en el que está siendo transportado. Entonces, de esa manera no solamente la dosis se escala en amplitud, sino también en extensión o distensión, dependiendo de los medios. Y por eso utilizamos también esa densidad. Ahora, también existen suposiciones aquí, existe equilibrio de la partícula cargada. En el cálculo de kernels también hay, ya que la contaminación de electrones que se genera antes de que las incida en el medio va a depender de la distancia a la que ponemos nuestra fuente. En ese precálculo de kernel lo que se hace es poner la fuente inmediatamente antes del tejido. Entonces no hay una modelación, digamos, correcta. Sería muy complicado hacerlo para cada caso o para cada distancia entre la fuente y la superficie para calcular los kernels. Entonces, de nuevo se vuelve a asumir que existen estas dos condiciones, ¿no? El equilibrio de la partícula cargada y el trascendente. Ahora, pero sí podemos... ¿Hay alguna? Perdón, otra pregunta. Pero sí podemos seguir haciendo suposiciones y son válidas, ya que las energías, primero tenemos que saber en dónde estamos sentados en fotones de megaelectronvolts o megavoltaje, y la mayoría es agua, y el tejido es mayoritariamente agua. Entonces podemos asumir que la mayoría de los procesos que ocurren pues van a estar dados por procesos Compton. Entonces pues podemos hacer escalamientos, podemos por ejemplo también incluir efectos como el número atómico, pero esto ya es en cómo cambia la atenuación, no cómo ocurre el proceso. No estoy hablando aquí de la sección eficaz de Compton, sino aquí podemos verlo como el efecto que tiene en el coeficiente de atenuación que mostraba inicialmente. Ahora, lo que ya mencioné hace un momento, y aquí ya tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en esta interfaz muy simple que ha sido hasta el momento, no hay todavía algún algoritmo analítico que pueda resolver de manera muy precisa este tipo de escenarios, pero sí muy cerca de la solución, con excepción de Monte Carlo, por supuesto, o Boltzmann. Es este tipo de interfaces. Por ejemplo, podemos tener agua, aire, en la práctica pues tendríamos pulmón y el tejido muscular, o puede ser hueso. Ocurre esta cosa. La presencia del aire pues va a afectar nuestras distribuciones de dosis dependiendo de su grosor, dependiendo de dónde está, y desafortunadamente los algoritmos heterogéneo o de tipo B y de tipo A, pues aún siguen lidiando con este tipo de problemas. Como pueden ver aquí en la interfaz de aire, debía haber aquí un cambio ligeramente diferente, depende de la energía que estamos calculando acá, por la presencia del aire, y sin embargo no lo toman en cuenta en ese punto, sino hasta después. Ahora, ¿cómo se ven también este tipo de algoritmos? Aquí podemos ver esta comparación entre estos dos. Por ejemplo, aquí arriba tengo fluencia, abajo tengo dosis. Primero tenemos la fluencia, puede ser ya calculada con el kernel para calcular alguna predosis, si lo quieren ver de esa manera. Y después, cuando ya se aplican los efectos de densidad, pues podemos ver entonces aquí cómo cambian las distribuciones de dosis, algo que no ocurría en el algoritmo anterior, en la imagen anterior. Ahora, más sobre tipo A. Ya en la parte más técnica de cómo trabajan, nosotros inicialmente enviamos un as, o lo que se ve en la clínica, se envía un as de dosis de alguna dimensión arriba de centímetros. Pues internamente se divide en lo que no sé si existe la traducción para beamlets, que son pequeños haces de luz que sirven, por ejemplo, para representar la distribución más grande, y estos pues se precalculan en Monte Carlo, como lo había mencionado, y se precalculan tomando en cuenta también ya en el software que nos va a regresar la dosis, se incluyen modelos como la geometría, el tamaño del haz, etcétera.
y entonces van a darnos alguna representación de dosis más fiable. Entonces separamos nuestro AS en bimlets, tenemos puntos de cálculo, y como podemos ver acá, vamos a tener, depende del grado de algoritmo, más información. Por ejemplo, en el caso de PencilBeam, simplemente vamos a saber qué va a ocurrir con el siguiente que sigue en la dirección en la que va el AS. Por ejemplo, para calcular la dosis en este píxel que tenemos acá, simplemente nos fijamos en lo que está ocurriendo en los píxeles que están más distales. En el caso de los algoritmos anisotrópicos, ahora vamos a fijarnos también qué está ocurriendo en las laterales. Esto nos da un poco más de información. Y, por ejemplo, en los de convolución o superposición, pues vamos a tener ahora contribuciones. Por ejemplo, cada uno de estos es un kernel que estábamos mencionando. Entonces, envío un rayo, un AS, a un beamlet, o que mencionaba en la imagen anterior, y a lo largo de su dirección voy a tomar, dependiendo de la energía que vaya en ese momento, que puedo calcular con papel y lápiz si quiero, cada uno de los kerneles que voy a precalcular o que ya existen en la literatura, y voy a asociarlo a ese voxel. Y ese kernel que se precalculó con Monte Carlo, o si con algún otro método analítico muy sofisticado, ya incluirían también la contribución de electrones dispersados. Entonces, de esa manera voy a tener una aproximación más precisa en esos voxeles, comparado con los otros dos. ¿Y cómo es su desempeño? Pues aquí podemos ver, si nosotros tomamos, este es el más, ¿cómo se llama? El más evidente, la comparación entre utilizar PencilBeam, por ejemplo, tenemos esto, tenemos aquí, este es un ejemplo muy típico, tenemos un maniquí de agua, y en medio tenemos una región de muy baja densidad, por ejemplo, el pulmón, con densidad de pulmón, y podemos ver aquí como tanto el método de Monte Carlo, que podríamos considerar como la referencia, el método de superposición, el método del cono colapsado, y PencilBeam, de esos tres, es el de tipo A, el que no logra de manera precisa representar esta heterogeneidad. Como resultado de esto, pues podemos ver aquí que existe en el caso de los perfiles laterales, pues una subdosis. De esta manera, estos algoritmos los de PencilBeam pueden servir para cálculos secundarios o para tener otra perspectiva. Sin embargo, una representación más fiel de la distribución de dosis se logra entonces con superposición y con Monte Carlo. Ahora, algoritmos de tipo C. He estado hablando bastante de Monte Carlo, pero también hay otro tipo de algoritmo que entra en esta clasificación, y son pues realizar o son solucionadores de la ecuación de las ecuaciones de Boltzmann. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Para calcular el transporte de radiación, Boltzmann propuso una ecuación íntegro diferencial. Es el generador, el modelo que se utiliza es una ecuación íntegro diferencial de Boltzmann. Y lo que nosotros hacemos es, podemos resolverla analíticamente, que es muy complicado. Si nosotros subimos el grado de complejidad, tanto en el número de procesos físicos como en el tipo de geometría que nosotros estamos utilizando, se volvería muy, muy difícil. Tengo una pregunta aquí. Dice, ¿esto llevaría a una diferencia de μ entre el programa de cálculo y el programa de verificación Diamond? Sí hay una diferencia en muchas ocasiones en cuestión de unidades monitor, pero generalmente se utilizan como para tener una segunda verificación. Por ejemplo, cuando tienen casos 3D, por ejemplo, ahí no se hace QA utilizando algún maniquí y midiéndolo. Sin embargo, se pueden realizar a mano, ya que colimador multiocres no varía con el tiempo. Entonces, en ese caso, sí podemos utilizar los algoritmos de tipo A para que nos den un segundo cálculo, una segunda perspectiva, de manera más precisa que lo hiciéramos con papel y lápiz, por ejemplo. Pero entonces sí hay diferencias, no son graves en muchos de los casos, y al final, pues el físico médico que está revisando el plan, pues ahí entra su criterio para saber si está en una región, por ejemplo, donde no hay equilibrio de la partícula cargada, entonces sabe qué tolerancia se le va a aplicar, o si está en una región muy
muy bien uniforme, entonces sabe que esa diferencia debe ser muy pequeña, entonces él ya toma criterio ahí. Ahora, bueno, seguimos en este caso. Tenemos métodos de Monte Carlo. En este caso se van a simular explícitamente las partículas, la trayectoria de las partículas, la geometría, todo se integra en una simulación y se calcula el transporte de la radiación y de ahí podemos nosotros recuperar energía depositada, esa la podemos convertir a dosis al dividirla por la masa del volumen en donde está interactuando, y los solucionadores de Boltzmann. Ahora, en este caso, en esta solución analítica para este tipo de problemas, pues Monte Carlo también es un solucionador, porque al final Monte Carlo se desarrolló para calcular integrales o áreas bajo la curva. Entonces, Monte Carlo podría considerarse también, hasta cierto punto, una solución estocástica de la ecuación lineal de Boltzmann. Ahora, aquí este es un ejemplo, parece que fue calculado con BIM, es un software Monte Carlo que se desarrolló inicialmente en el SLAC, pero como EGS, después en Canadá, el equivalente a un laboratorio nacional en Canadá, se sigue desarrollando todavía. Se nota aquí que tanto la geometría, por ejemplo, de cabezal para electrones, como todas las partículas son explícitamente generadas, hay scatter, dispersión, por ejemplo, de partículas, y todo eso se toma en cuenta en la simulación. Mientras más precisa sea nuestra representación de las condiciones geométricas y físicas, pues más va a ser precisa nuestro cálculo de dosis. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un fotón primario, va a ocurrir por aquí algún proceso, un Compton, en donde electrones secundarios pues, van a depositar inicialmente dosis. Esta es la pérdida radiativa de la que hablábamos hace rato, pues se va, por ejemplo, acá en forma de Bremsstrahlung, este fotón pues va a dispersarse y va a causar dosis también en otros lados. Entonces, todo eso explícitamente se simula en este tipo de softwares. Ahora, ¿cuál es una desventaja? La desventaja es que necesitamos generar mucha estadística o muchas historias, como se le llaman. Una historia es una partícula y todas las partículas secundarias que genera a lo largo de su trayectoria. Entonces, mientras más eventos simulamos, mejor va a ser nuestra estadística. Esto sigue algo que se le llama la ley de los grandes números. Sin embargo, como puede inferirse de esto, pues mientras más simule o más partículas simula, más tiempo voy a estar esperando porque se realicen las operaciones en la computadora. Entonces esto va a hacer que este algoritmo sea muy lento en comparación de los otros. Estimado No sé José, si- ¿Sí? hay una pregunta en el chat. Andrés, de Argentina, menciona cómo se validan los métodos de cálculo. A todos en general, pero más está preguntando cómo se valida el método Monte Carlo, con qué valores se le puede comparar para saber de que está funcionando correctamente. Bueno, si es en el caso del método de Monte Carlo, hay dos formas. Una es utilizar, primero tienes que validar si tus procesos físicos son correctos. Entonces, en este caso, tú vas a escoger un experimento que sea simple. Por ejemplo, aquí en la universidad, lo que generalmente es que tenemos, por ejemplo, un target de un material en específico. Puedes poner un tanque de agua o lo que quieras para calcular, por ejemplo, la afluencia, ¿no? El espectro de energía. Entonces, de esa manera puedes validar si tu modelo de Bremsstrahlung, por ejemplo, realmente está dando ¿cómo se llama? La distribución angular, por ejemplo, la distribución de energía que tú esperarías usando un espectrómetro, utilizando diferentes puntos angulares, etcétera. Puedes hacer eso. Y el otro es ya cuando sabes que tus procesos físicos realmente reproducen cantidades básicas como distribución angular de Bremsstrahlung o puede ser la distribución angular de fluencia de electrones secundarios. Ahora ya te pasas a hacer algo como esto. Por ejemplo, localizas las componentes geométricas del acelerador que estés interesado, las integras y entonces ahora comparas mediciones típicamente en campos abiertos, curvas de PDD, curvas laterales,
Hay un reporte del TG 119 que dice cómo validar, pero en específico para sistemas de tratamiento, pero eso podría también trasladarse, por ejemplo, a este tipo de simulaciones Monte Carlo. Entonces, dos formas. Primero, valida tu física, ya que estés contento con tu física, entonces ya te puedes pasar algo más complicado. Y ahora sí ya puedes empezar a comparar con experimentos. Pero sí es un método muy meticuloso, hay que ser muy cuidadoso y por eso hay que estar seguro, bastante seguro de qué es lo que uno está simulando. Y necesita mucha información. Por ejemplo, esta información no está disponible generalmente al público en general, entonces generalmente involucra a las compañías o los vendedores que van a dar esta información. Por ejemplo, algo que nos pasa muy seguido acá es, ya nos dieron los diagramas, ya los integramos y la simulación no queda. Y resulta que pues hay ligeras diferencias porque el acelerador, la densidad, por ejemplo, puede ser algún material poroso, no es una densidad que ellos mencionan, hay variaciones, entonces hay muchos trabajos, hay muchos artículos también que han discutido algo sobre eso, pero sí, entrar a hacer una validación completa de esto sí involucra mucho, mucho trabajo. Pero pues sí, pueden, creo que en la siguiente plática van a hablar sobre la validación de este tipo de algoritmos. A ver, entonces... Ajá, ahora los solucionadores de Boltzmann, lo que van a hacer estos es simplemente de manera analítica tratar de resolver el dilema del transporte de radiación a través de la materia. Y como aquí lo dice, simplemente pues es el equivalente analítico. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la solución es exacta, pero exacto no significa correcto. Por ejemplo, pónganlo de esta manera. Supongamos que queremos calcular el volumen de un elefante y yo lo idealizo como una esfera. Yo puedo tomar, o un elipsoide, puedo sacar la integral, usar una integral tridimensional para calcular este volumen de la esfera, que va a ser una solución exacta. Sin embargo, ese volumen de la esfera no es el volumen del elefante que quiero calcular. Entonces, a pesar de que mi modelo va a ser exacto, no significa que exacto sea correcto. Y, por ejemplo, un solucionador de Boltzmann, yo creo que tendría que mover por ejemplo, no es que apuro sea incorrecto, es el orden de los puntos. Por ejemplo, un ejemplo de los solucionadores de Boltzmann es apuros, que ya se está poniendo popular, pero por ejemplo, ese es mi comentario con esto. Ahora, José, disculpa, una acotación. En la gráfica del diagrama, no sé si nos podrías decir una vez más lo que serían los rayos delta. Es una pregunta de Gabriela Rodríguez de México. Sí. Y los demás órganos, bueno, dos grade al tallo. Bueno, seguimos. Entonces, los deltas es un concepto, porque al final son electrones secundarios. Pero en el sentido más estricto o más formal, se le denominaron delta a los electrones secundarios que son puestos en movimiento por partículas primarias. Ahora, ¿en qué se difieren, por ejemplo, ya si nos vemos a estudiar el track, la estructura del track de las partículas, electrones secundarios, electrones delta, los deltas son los que tienen suficiente energía para generar también su cascada electromagnética. Entonces, eso si queremos ya irnos bien a los detalles técnicos, en cómo lo clasificaron los que hicieron Monte Carlo en los días de los 80s o hacia atrás. Electrones secundarios, electrones delta. Electrones secundarios son los que se ponen en movimiento y depositan localmente sin que generen más electrones secundarios. Rayos delta son los que generan suficiente energía para seguir una cascada electromagnética. Por ejemplo, pueden seguir ionizando el medio y van a producir electrones secundarios, pero como rayos delta, pues ellos generan también su propia cascada. Entonces, ese sería como de manera muy inmediata la clasificación en cuándo son secundarios y cuándo son delta. Entonces, por ejemplo, en este fotón viene, transfiere la energía a un electrón que tiene suficiente energía para generar su cascada, entonces se convierte en un rayo delta, va viajando, y al mismo tiempo va generando electrones secundarios que no generan su propia energía, por lo tanto se llaman simplemente electrones secundarios, y van depositando dosis.
Ahora, es como lo dije, como este rayo delta tiene suficiente energía para ionizar, bueno, también podría tener suficiente energía para generar bremsstrahlung, entonces, ¿qué es lo que hace? Es precisamente lo que hace acá. Y la historia continúa. ¿Sí quedó claro? Digo, porque muchas veces es confuso cuando hablan de electrones secundarios y si uno se está refiriendo a rayos delta o electrones secundarios. En el sentido muy general, siempre vamos a hablar de electrones secundarios, pero si aquí inicia los detalles muy técnicos, entonces sí, rayos delta, electrones secundarios, etc. Queda claro, pero muchas gracias. Claro. A ver, esto ya lo discutimos. Esto es simplemente cómo se recupera de la imagen del paciente a través de las unidades monitor, cómo se mapea esto para obtener densidades y utilizar esas densidades para convolucionar de nuevo nuestra distribución de dosis. Ahora, en el caso de Monte Carlo, y explícitamente se integra esta densidad y entonces en ese punto del espacio se conoce el proceso físico, se conoce la energía, se conoce el material, entonces podemos calcular a través de las secciones eficaces cuál es el evento físico más probable y cuál es la energía y la distribución angular más probable que sucede después de ese evento y de esa manera entonces podemos recuperar nuestra información. Ahora, Boltzmann, como les dije, todavía en principio nos va a dar la solución analítica del dilema del transporte de la radiación. Y esta es una comparación, por ejemplo, entre los algoritmos de tipo C, Boltzmann contra Monte Carlo. Aunque al referirme al Boltzmann, estoy hablando del software que tiene el algoritmo para resolver Boltzmann. O sea, no quiere decir que es la ecuación Boltzmann, porque Monte Carlo también resuelve eso. Y pues, bueno, como podemos ver, pues es bastante parecido. Y bueno, ahora nos vamos en planes y pacientes. Creo que por aquí tenía yo otra. Vamos a ver si... esto ya la vimos. A ver, esta. Dice, los tipos de algoritmo más exactos, y al decir exactos me refiero a precisos o que mejor reproduzcan la parte experimental, son tipo A, tipo B, tipo C. Recuerden, es más exactos. Todos son buenos, pero hay mejores. Y vamos a suponer que lo alimentamos bien, que fue muy buen, conocí todas las condiciones experimentales, etc. Y vamos a darle aquí. Y me quedo contento. Gracias por poner atención. Y creo que tenía yo alguna otra. Esto todavía no lo vemos. Ahora, ¿cómo funcionan en los planes y pacientes, etcétera? Esta es otra comparativa. Ahí está. Esta es otra comparativa de nuevo entre esos algoritmos. Pueden ver aquí unas ligeras diferencias, por ejemplo, en el caso de Acuros, y aquí, por ejemplo, en la región de build-up. Puede verse muchas cosas, puede verse no sé, a lo mejor no están integrando muy bien la contribución de electrones secundarios, o quizás las secciones eficaces muchas veces son interpolaciones que se utilizan también, y eso puede meter algo de ruido. Y esto se calculan con este software que es BMC, desarrollado por Iván Korakov en sus tiempos cuando estaba en el Instituto Nacional de Cáncer en Canadá. Es muy preciso, muy rápido también, y si entiendo bien, creo que también está integrado en el software Mónaco, BMC. Entonces, bueno, esta es una comparativa. Nuevamente acá, el desempeño que tienen todos. Al final de cuentas, la forma de verificar esto, pues es metiendo una cámara reproducir esto, metiendo una cámara de ionización y pues experimentalmente, claro, la parte experimental tiene que ser muy rigurosa, puede uno conocer cuál es entonces el que sí reproduce más lo que estamos viendo en la práctica. De nuevamente aquí es desempeño de los tres. Como pueden ver, es evidente aquí que los algoritmos de tipo A, por ejemplo, pues fallan bastante, particularmente en esta interfaz. Como podemos ver aquí y acá. Bueno, ahora algo que cuando empecé a revisar me llamó mucho la atención en el efecto del número atómico,
quiero decirles que el efecto del número atómico, pero en la atenuación, el coeficiente de atenuación energético va a depender de las acciones eficaces de los procesos físicos que están. Entonces, al decir el efecto del número atómico, es simplemente que este va a afectar, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, creación y aniquilación de pares, y entonces, hacer ¿cómo se llama? También se va a afectar su contribución. De ahí que el efecto del número atómico es en la proporción de fotones dispersados, no en el proceso per se, o sea, no afecta el proceso. Y pues aquí podemos ver un par de ejemplos. Por ejemplo, nosotros lidiamos con megavoltaje, entonces pues mayoritariamente agua, y si tenemos plomo, esta comparativa es muy, como muy drástica, ya que pues no tenemos plomo en el cuerpo, ya no, al parecer. Y pues, podemos ver entonces que el efecto del número atómico, es decir, no solamente la densidad que estamos mapeando, sino también la fracción de materiales que tiene, van a influir en cómo estamos calculando la dosis. Y la única forma de poder lidiar con eso, de nuevo, es utilizando algoritmos de tipo 3. Por ejemplo, esta es la razón de coeficientes de atenuación energética. Como podemos ver, en esta región de baja energía, que es donde domina el efecto fotoeléctrico, pues hay más efecto precisamente del número atómico. Casi no ocurre mucho en la región de megavoltaje, y de nuevo vuelve a ocurrir cuando comienza la creación y aniquilación de pares, como vemos acá. Entonces, es muy importante no solamente recuperar la densidad, sino también la densidad del material. Ahora, estos son ejemplos idealizados. Ya en una aplicación clínica, la configuración de los ángulos que se están utilizando, la configuración de ángulos también, las hojas, etcétera, pues muchos de estos efectos de alguna manera se suprimen al ir en por la cantidad muy alta de dosis que se está recuperando. Sin embargo, es importante tomarlas en cuenta. Esto es de nuevo más de lo mismo. Y en electrones también el número atómico es importante, particularmente por los efectos de dispersión elástica que va a sufrir el electrón. Eso va a hacer que se cambie la afluencia o la deposición de energía localmente. En lugar de ser en una manera preferencial, pues van a dispersarse en todos lados. Entonces, pues va a hacer que nuestra distribución se ensanche o se contraiga dependiendo del número atómico. Ahora, algo para ir terminando. Hemos estado hablando mucho de dosis, sin embargo, al final, en los algoritmos tipo A y tipo B, como les mencionaba, todo se precalcula en agua, entonces esos algoritmos reportan la dosis al agua. Es decir, nosotros tenemos un rescalamiento de la dosis. Ahora, los de tipo C pueden recuperar también dosis al agua, pero también tienen la ventaja de recuperar dosis al medio directamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es una razón de potenciales de frenado de manera técnica, pero de manera conceptual significa que Monte Carlo tipo C y Boltzmann toman en cuenta realmente el material, las fracciones, densidades, etcétera, y entonces pueden regresar la dosis en ese material. Esto, ha habido muchos artículos por ahí de los 2000, un poquito antes del 2000, en donde mencionaban que se tiene que reportar al final, dosis al agua o dosis al medio. ¿Qué se cree que consideran los algoritmos de tipo D? Si se han creado. Me imagino que va a ser algo relacionado con inteligencia artificial o redes neuronales. Bueno, si es que quisiera meterlos en una clasificación. Entonces, en este caso, la dosis al medio, la dosis al agua, pues van a estar, se relacionan, se puede calcular uno a través del otro, si se sabe el potencial de frenado o el material, la energía. ¿Cuál es buena? Hay mucha, es sujeto a debate, ya que la mayoría del impacto pues tiene que ver en la clínica, y la mayoría de las tolerancias de dosis, etcétera, se basaron en algoritmos que calcularon la dosis en agua. Entonces, bueno, lo que mencioné hace un momento, se utiliza Bragg para calcular uno a través del otro, y al final de cuentas, pues como en este reporte se reporta, pues hay diferencias, 1%.
Ahí depende del usuario para saber si utiliza uno o el otro, etcétera. Pero pues prácticamente es lo que reportan en si tienen más curiosidad, pueden sumergirse en este reporte. Y finalmente, es una tabla que resume el estado de los sistemas de planeación actuales. Integra muchos, integra el algoritmo que utilizan, muchos utilizan Monte Carlo. En la clínica aquí lo utilizamos para CyberKnife, para electrones, para fotones utilizamos el triple C. Para protones también utilizamos Monte Carlo, y para iones pesados también. Y aquí también se resume qué reportan cada uno de ellos. Los que son de tipo B y que mencionan que están recuperando dosis al tejido, lo hacen a través de convolucionar de nuevo esa distribución de dosis con la razón de potenciales de frenado restrictivo del agua y del material que están, ¿cómo se llama? Que están simulando, que están calculando. Y finalmente, esta es una comparativa, este es tipo A contra el Pencil Beam, las distribuciones de dosis, como pueden ver, es en términos de porcentaje de la dosis al PTB, pueden ir hasta 3%, si quieren dar un número. Y pues, al final, en la clínica, ustedes verán muchas distribuciones de dosis. Generalmente nos enfocamos bastante en la región central, el CTB, pero en las periferias, que es el PTB, que ya está cubriendo también ese tipo de márgenes, pues podemos ver las diferencias que hay de una u otra. Y no hay posibilidad de enviar los papers asociados a la presentación. Claro, los vamos a mandar también. Pues esto solamente es para que tengan una perspectiva de las diferencias que hay entre los algoritmos, ¿no? Pueden ir 1%, 5%. Estimado José, Sí. también hay una intervención de Mario Luis. Por supuesto. No, hermano. Yo quería contar también que es importante buscar las limitaciones que cada uno de los algoritmos tiene, sobre todo en la región de penumbra, la región donde se pierde el equilibrio electrónico, y ver cómo cada uno de estos algoritmos hace la corrección por inhomogeneidad en función de la penumbra, la profundidad como tal, la energía. Es muy importante verlos, conocerlos, porque estos modelos nos ayudarán a entender cómo se comporta nuestro modelado a la hora de estudiar la MLC, el border. Entonces, Sí. cada uno de estos algoritmos tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Es muy importante indagar en cuanto a eso y compararlo con lo que uno tiene en la clínica, como sumando todo lo que se vio aquí. Era lo único que quería sumar a la discusión. Y muchas gracias. No, claro, gracias. Y es muy importante porque, sí, como mencionas, Mario, por ejemplo, los algoritmos de tipo A y tipo B van a tener ese problema, como dices, en la penumbra. Ahora, hay reportes o hay guías y protocolos que mencionan solamente tomar hasta cierta distancia de la penumbra, que podemos tomar como correcta, o donde lo tenemos que esforzar a la hora de calibrar esos algoritmos. Entonces, por ejemplo, en este caso es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, cuando es tejido blando y óseo, ahí es, por ejemplo, o en pulmón es en donde tienden a fallar. Sin embargo, son muy rápidos. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, y de alguna manera son precisos hasta a lo que necesitamos. O sea, a veces no necesitamos que sea exacto al nivel del 0.1%, ¿no? Y la ventaja de los algoritmos A y B es que, como son muy rápidos y a veces tenemos que hacer un planeamiento de un día para otro, tenemos que recuperar muchas distribuciones de dosis a la hora de hacer la optimización, y esos son ideales para eso. Entonces, sí, es una de las ventajas. Por ejemplo, Claudio menciona los campos pequeños, los de tipo C, son los de uso mandatorios. No necesariamente. Por ejemplo, depende de cómo definamos un campo pequeño, pero por ejemplo, cuando es CyberKnife, se utiliza en Monte Carlo, bueno, no sé, aquí en la clínica que se utiliza. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, vas a hacer un BMAT, una intensidad modulada, o en un arco,
los algoritmos, inclusive cuando estás manejando campos muy pequeños, estos algoritmos de tipo A y tipo B sí son muy precisos ahí también, porque también tienes efectos, o sea, no solamente es el cálculo de dosis en un ángulo, sino ahora tienes la contribución a lo largo de todo el arco. Entonces, todo eso combinado ya hace que muchos de estos efectos también se mitiguen de cierta manera. Sí arrastramos la incertidumbre, pero de cierta manera sí son muy, o sea, hay muchas fuentes de incertidumbre todavía dentro. Ahora, ¿cuál sería mi mensaje de esto ya para terminar? Si tienen la posibilidad de calcular mejor la dosis, pues háganlo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, siempre hay que, como físicos en esta área, pues siempre a lo mejor, si se puede, pues seguir avanzando. Aquí hay más efectos clínicos, yo creo que podemos mandar los artículos ya para terminar. Aquí no se nota bastante, pero desafortunadamente no hay aquí unas isolinas que muestren cómo es el desempeño, particularmente en esta región que está afuera, en la penumbra, como mencionaba Mario. Pero al final de cuentas nosotros estamos interesados en lo que está ocurriendo aquí. Entonces, y creo que esa sería toda esta, finalmente es algunas correcciones que ellos integran en los planeamientos como para imitar el equilibrio de la partícula cargada y puedan recuperar una distribución de dosis más precisa. Vamos a ver, y en conclusión, tenemos 3 tipos, A, B y C. Los utilizamos ya en la práctica, principalmente B y C, ya pero para cálculo de distribuciones y de optimización de planeamiento. Los de tipo B y tipo C reportan dosis al agua. Los de tipo C también reportan dosis al medio. Los de tipo B pueden, después de un postprocesamiento, también recuperar dosis al medio, pero no lo hacen de manera directa. Y este es una referencia rápida para saber cuál es el efecto de reportar uno o el otro. Por ejemplo, 1%, 5% para tejidos suave y denso respectivamente. Y con eso terminamos.